El tema en esta mañana es crisis pastoral, la lucha por no abandonar el ministerio. Y en este sentido, comenzamos con una primera ronda. Vamos a tener 5 minutos por cada uno de ellos, explicándonos un poco acerca de lo que ellos han investigado al respecto. Comenzamos con el pastor Javier Domínguez en esta primera ronda. Y quisiéramos entonces que nos compartiera, pastor Javier, acerca de la razón de este tema, la problemática que usted puede visualizar, que nos comparta un poco al respecto. Sí, gracias. Bueno, muchas gracias. Yo felicito realmente a la Alianza precisamente por este tema tan importante, que de hecho no es un tema tan nuevo. Cuando nosotros vemos la historia de la iglesia evangélica en toda América, nosotros tenemos estadística del deseo de querer abandonar el ministerio desde antes del 2010. Estamos hablando prácticamente este siglo que inició, pues encontramos muchos datos de esto. Y es una problemática que no solamente ha afectado al pastor, sino que ha tenido sus consecuencias fuertes dentro de los ministerios. Y, por ejemplo, estadísticas para ver el progreso de las mismas. Antes del COVID, el Instituto Francis Schaeffer del Desarrollo del Liderazgo de la Iglesia informó que entre el 35 y el 40% de los ministros duran menos de 5 años en el ministerio. Esto es antes del COVID. También antes del COVID, muchas estadísticas muestran que entre el 60 y el 80% de los que ingresan al ministerio ya no trabajarán en el ministerio 10 años después. Entre el 60 y el 80%. El 89% de los encuestados también consideraron dejar el ministerio al menos una vez. Y el 57% dijeron que se irían si tuvieran un lugar a donde ir, incluyendo un trabajo secular. Esto fue antes del COVID. Luego, el grupo de Barnard Group, que es uno de los grupos más importantes en Estados Unidos de encuestas, dijeron en el 2020, precisamente el año del COVID, que más de 4,000 iglesias cerraron en Estados Unidos. Y dentro de todo esto, más de 20,000 pastores en el 2020 dejaron absolutamente el ministerio. Luego, post-COVID, en el año 2021, Barna también anuncia a inicios de este año, 2021, que el 40% de pastores tenían el deseo de abandonar, y para noviembre del mismo año, el 50% dijeron que dejarían el ministerio si tuvieran otra forma de ganarse la vida. Ahora, en el 2022 se hizo y dieron exactamente los mismos resultados. Ahora, ¿qué sucedió el año pasado, 2023? En el 2023, en Estados Unidos, 1,700 pastores al mes abandonan el ministerio. Al mes abandonaron el ministerio. Y también el año pasado, el Instituto Soma Querétaro de México hizo un análisis para toda Latinoamérica. Y resulta que el 40% de los pastores de Latinoamérica ha pensado en dejar el ministerio. Es decir, 4 de cada 10 pastores actualmente en El Salvador están pensando dejar el ministerio. Esta es una problemática real. Lo que se informa en las estadísticas es que las motivaciones son muchas, no es una específico. Algunas veces ha sido la soledad, otras veces ha sido la parte financiera, otras veces ha sido la incomprensión, otras veces ha sido el mismo trabajo, estrés. Pero lo que nos dicen las estadísticas es que la problemática es real, porque si fuera una estadística al azar, bueno, creo que no tendría mucho sentido el foro, pero cuando vemos que pasan los años y las estadísticas en lugar de menguar continúan igual, es porque hay un trabajo que hay que realizar y hay que entonces investigarlo. Así que la problemática es real, es de ver soluciones, y por eso estamos aquí, porque es una problemática real. Bueno, y es interesante que en varias de las casas que muestran estas estadísticas se presentan datos similares. Muchos se irían si tuvieran una opción en particular, estadísticas que van en crecimiento de los últimos años hasta la fecha, y también es interesante notar cómo también ya se tienen algunos datos en Latinoamérica que también entonces atañen a nuestro país. En este caso, también queremos presentar a
cómo el pastor Ismael Ticas ha hecho una investigación al respecto y qué es lo que el pastor ha encontrado. Así que adelante, por favor, pastor Ticas. Muchas gracias. Efectivamente, como hemos estado hablando de todavía de las investigaciones en Estados Unidos, pero nos contenta saber que ocurre aquí en este país, y así como me dio la idea. Yo tenía una investigación que tuvo como tema causa e incidencias de la educación ministerial en la Iglesia en Salvador. Para esto nosotros tenemos que pedir el apoyo de los de distrito, que trabajan con un pequeño grupo de pastores y que son quienes se dan cuenta de primera mano porque han hecho una iglesia. También tenemos el apoyo de pastores que están en el ministerio, pero que así como van las cosas, también son candidatos a abandonar el ministerio y a venir. Pedimos el apoyo también, no por cosas que permiten tratar con ellos en este país, a los pastores que ya habían abandonado el ministerio en pequeño mensaje, y por último, pedimos el apoyo de ministerios para la comparación. Y esto era porque de la dominación por tratar sola. Y lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que la atención ministerial en nuestro país y en nuestra denominación, como dije que lo fenómeno, en 10 años nosotros vimos el abandono del 30% solo en sexual. Eso me pareció bastante y me pareció relevante para investigar. Bueno, nosotros no ponemos una bien grande, estamos hablando de 2064 y hecho de que hay 30% de los pastores en Villa que eran 50 pastores en toda la ministerio. En 10 años me parece que es demasiado. Entonces, eso nos animó a hacer investigación y lo otro es que los mentores están interesados por la iglesia también se han interesado en los pastores. Y no dices, hay que rogar a la pintura de la ley para que el niño breve la ley. Pero ya hay una obra, si breve en la iglesia, a un pastor, y iglesia en el sur, etc. So, hay algo en este campo es que el 70% de los pastores abandonan el ministerio por cuestiones económicas. El otro 30% está liderado entre los que no encontraron apoyo en respuesta y sobre todo abandonaron el ministerio. El otro se está en que el pastor respondió ante una tentación y cometió inmoralidad sexual. Y lo otro es el abortamiento, cansancio integral. Escuchando al pastor Javier, me doy cuenta que son parecidos, iguales. Y como que esto indica que en la iglesia necesitamos hacer algo, porque como el tema de la investigación es causa de incidente, si hay una detención, se indica que hay un incidente directa en la iglesia. Entonces, y una de las incidencias que hay es que, por ejemplo, la cultura del cambio en algunas iglesias en Italia. Hay iglesias que ya están acostumbradas que el pastor le va a cada rato y ya la iglesia no lo dura en la vida. Esto para ser sencillo para usted, hay iglesias que tienen 40 años de ser iglesia y han tenido 24 pastores y puede ser. Porque que el último tiene más de 10 de estar ahí, que indica que los primeros llegaban a seguir. Y es una cultura en muchas de nuestras iglesias en que quieren un cambio por
indica que la elección quita ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Pastor Ticas. Es sumamente interesante y este es un dato de una investigación que se ha realizado por parte del Pastor Ismael, precisamente en su denominación. Es interesante mencionar aspectos económicos, aspectos de apoyo familiar, aspectos de problemas de pecado en la persona, en el pastor, y también el agotamiento como razones para que esto pueda estarse dando de una forma también preocupante. Esta es una muestra y consideramos también el tema sumamente relevante porque es algo, como también mencionaba el pastor Ticas, que produce un efecto, que tiene una incidencia directa también en el movimiento del evangelio en nuestro país. Queremos también a continuación hablar un poquito acerca de la experiencia del Tabernáculo Bíblico Bautista Mafucla, de tal manera que vamos a comentar también un poco acerca de cuál ha sido la experiencia, Pastor Rodolfo, en su campo pastoral, desde su propia perspectiva. Si nos puede comentar, por favor. Bueno, Dios me los bendiga a todos. Al escuchar las estadísticas y estar nosotros directamente trabajando y viendo algunos pastores que renuncian a los ministerios, es bastante lamentable quizás, o triste podríamos decir nosotros, el hecho de ver, por ejemplo, pastores que están trabajando. Nosotros trabajamos mucho con niños, trabajamos el área social, y ver pastores que renuncian y dicen ya no quiero más, y entregan y dicen no. Entonces nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos entregando. O sea, estamos entregando futuras generaciones. Entonces es triste. Si nosotros entendemos lo que significa esto, pues ser pastores, ser llamados de Dios. Yo sé que las circunstancias son difíciles, económicamente son difíciles, lo que mencionaban los pastores, hay situaciones morales, hay situaciones, pero nosotros tenemos que saber que esto de ser pastores es un regalo de Dios, es un llamado de Dios para nosotros, y creo que tenemos que verlo en base a los resultados. Nosotros hoy, que tenemos más de 20 años de estar en ese lugar, que son comunidades que han estado sometidas a violencia, a situaciones de desintegración familiar, y trabajamos con estos niños de más desventaja social. Después de 20 años nosotros podemos ver los resultados, pues que en determinado momento uno pudiera renunciar por las diferentes circunstancias económicas que son grandes, pero al saber que nosotros somos llamados, luchamos porque sabemos que Dios, la palabra dice, nada ni nadie nos podrá separar de ese amor de Dios. Pero cuando nosotros vemos los resultados, vemos estos niños ya estudiando en la universidad, esos niños que nadie de su familia ha estudiado, y podemos verlos trabajando ya en diferentes instituciones. Eso es como ver a nuestros hijos creciendo, y el hecho de haber sufrido, pero ver los resultados. Nosotros hoy podemos estar casando a los niños, a los que hoy son jóvenes ya, pero eran nuestros niños, y formando familias, que son familias completamente diferentes a las familias donde ellos vienen. Entonces, vimos que sí hay momentos difíciles porque la lucha es grande. La lucha es grande, y más en determinadas circunstancias. Cuando nosotros trabajamos las áreas en las que nosotros trabajamos, tal vez la parte económica es uno de los factores donde las personas dicen yo no puedo sacar adelante a mi familia en estas condiciones. Pero cuando nosotros trabajamos para Dios, Dios saca adelante nuestra familia. Y es increíble cómo esto, pues el hecho de ser llamado, entenderlo nosotros como ese regalo, porque dice que es un don de Dios. Y igual que la familia, la esposa, cuando habla de regalo o herencia, la palabra de Dios siempre habla de o los hijos o la esposa, que son regalos de Dios. Entonces, cuando nosotros descubrimos, yo no puedo dejar a mis hijos por ninguna circunstancia, es como la iglesia. Entonces, estas relaciones son de carácter permanente. La relación de la familia es de carácter permanente. Yo no puedo, no hay opción. Un pastor no tiene opción de renunciar. Por muy difícil que sea, no podemos. Entonces, pero siempre se dan las circunstancias, y yo entiendo, es difícil
hay que llorar, hay que sufrir, pero si nosotros nos mantenemos firmes y peleamos la batalla, todos los pastores que renuncian a algo precioso, a lo más grande, al regalo más grande que Dios nos ha dado, porque al final, después de todo, Dios siempre da la victoria. Así es que nosotros podemos ver pastores que renuncian y entregan, y es doloroso, dicen, no tuve el apoyo en la iglesia con los líderes, no quisieron seguir trabajando de esta manera y yo me retiro. Entonces, es difícil ver que muchas personas pierden la oportunidad de salvación, pues que es lo más grande que un ser humano puede tener. No hay nada más grande que un ser humano va a lograr en la vida, económicamente, académicamente, que el regalo de Dios, que es la salvación de nuestras almas, al igual que el regalo de la familia. Así es que es difícil ver esas circunstancias porque niños se quedan o personas se quedan sin poder recibir el alimento, porque los pastores nos convertimos como esos papás, pues es como dejar un hijo, y es difícil para un hijo, pues que una mamá se vaya para otro país. Es lo más doloroso cuando uno experimenta hoy que nuestros niños están presos, los padres de nuestros niños están presos, muchos, a pesar de las circunstancias, son sus padres, y es doloroso ver a los niños casi en abandono. Entonces, cuando nosotros renunciamos al ministerio, casi es lo que sucede. Nosotros casi renunciamos pues por nuestras propias cosas, pero yo sé que hay algo más grande. Al final, Dios siempre provee. Una de las cosas que sucede mucho es que uno dice, no voy a poder sacar adelante a mis hijas para que estudien como pastores. Y eso me pasaba a mí. Yo decía, yo no voy a poder sacar adelante a mis hijas en las condiciones, pero increíblemente lo que yo no le puedo dar a mis hijas, Dios se los ha dado. Y mucho más en abundancia y mucho mejor de lo que yo lo puedo hacer. Así es que sí, hay mucho desánimo, pero también cuando nos fortalecemos en Cristo descubrimos que el amor de Dios es mucho más grande y sobrepasa todo entendimiento para que nosotros podamos seguir adelante. Así es que el pastorado, al igual que la familia, son relaciones permanentes donde no hay opción, no se puede renunciar, porque son regalos de Dios y son valiosos. Lo que tenemos que hacer es cuidarlos y hacer que funcione. Gracias. Gracias, Pastor Rodolfo. Hablando también desde su experiencia también en el pastorado. El Pastor Rodolfo también es parte de todo un equipo pastoral que está trabajando con Compasión Internacional, que están haciendo una labor tremenda en nuestro país, en muchas áreas donde hay mucha necesidad, y también la experiencia de lo que él nos ha comentado también en esta mañana es sumamente importante. Queremos mencionarles, no sé si todos han recibido un papelito para que ustedes puedan también escribir algunas de las preguntas que puedan surgir al respecto de lo que estamos platicando en esta mañana. Con toda confianza usted puede escribir las preguntas, y si tiene alguna preguntita ya puesta, ya escrita, levante su mano y alguien va a pasar por ahí. Vamos a otra ronda en esta oportunidad, en este foro, para enriquecer el tema. Ya hablamos de algunas de las razones que se presentan en el pastor, razones económicas, falta de apoyo en la familia, situaciones de luchas personales, emocionales, pecado, agotamiento, que obviamente pueden detener la labor que puede estar realizando un pastor en una comunidad o en una zona geográfica en específico. Necesitamos entonces comenzar a pensar un poco cuál es el sustento bíblico para aquellos que están pasando por un momento como este. Están pensando en retirarse del ministerio. Si estamos hablando que las estadísticas nos muestran un crecimiento exponencial al respecto, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Pastor Javier, si nos puede comentar un poco cuál sería el sustento bíblico para quienes experimentan esta crisis en la actualidad. Sí, el tema es sumamente profundo, y hoy escuchando las razones incluso salvadoreñas que el pastor Ismael mencionaba y escuchando tu experiencia ya en el lugar, queda en evidencia que hay que trabajar fuertemente una teología pastoral
ministerial sólida en El Salvador. Lamentablemente yo lo que observo es que hay una tensión entre el ideal de Dios y la realidad humana. Hoy en las redes sociales hay una palabra, ¿verdad? Expectativa versus realidad. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Realmente los pastores, cuando tienen una idea equivocada del ministerio, van a esperar cosas equivocadas del ministerio. Y al no obtenerlas es donde vienen estas grandes frustraciones. Son válidas, es decir, el dolor que siente un pastor de no poder sacar adelante a sus hijos en estudio es profundo. Son realidades. Pero también hay un ideal de Dios que es importante recordar. Y yendo al tema, a la Escritura, hay varias cosas importantes que dice la ley. Número 1, algo que puede motivar a los pastores es que, según Colosenses, la vocación más importante en el mundo es el pastorado. Por encima de cualquier profesión, medicina, abogacía. ¿Por qué? Porque en Colosenses comienza el capítulo 1 diciendo de que Cristo tiene la preeminencia por sobre todas las cosas y el creador de todo. Por lo tanto, si Él tiene la preeminencia, significa que su mensaje es el preeminente sobre todos. Y si su mensaje es el mensaje preeminente de cualquier otra narrativa humana, significa que aquello que lo predicamos, que hemos sido llamados a predicarlo, precisamente es la vocación no solamente más hermosa entonces, sino la preeminente sobre cualquier otra. Y una de las cosas que el pastor debe comprender es eso, que el llamamiento es hacia una excelencia que humanamente no se puede conseguir y por lo tanto renunciar a eso es renunciar a la mejor vocación que puede existir sobre la faz de la tierra, a la verdadera necesidad que se ataca, que es la perdición, en todo caso con la salvación. En segundo lugar, creo que es importante también recordar que la Biblia nos enseña en diferentes pasajes de que el ministerio no se trata de nosotros, se trata de Dios. El ministerio se trata de Dios. El ministerio no se trata de crecimiento numérico, se trata de crecimiento en piedad. Y lo que debe de buscar el pastor es ese crecimiento en piedad en la iglesia, no un crecimiento numérico, no compararme con otros ministerios bajo un concepto de éxito que es más humano que bíblico. El éxito realmente bíblico es un éxito que no podemos ver, es místico en el sentido que es misterioso, es solamente de Dios. Y por lo tanto yo sí encuentro que este gozo dentro del pastorado, también la Biblia nos enseña que el gozo viene no de logros personales, sino de ver la utilidad de Dios en lo que hacemos nosotros. Y por último, bueno, solo quiero leer un texto donde dice la Escritura en 1 Corintios 15:58. Así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y no es en vano no por nuestro esfuerzo, no es en vano por la gracia y el propósito de Dios. Gracias, Pastor Javier. Y qué importante el tener la oportunidad también de que los espirituales o aquellos que están formando a otros pastores también puedan trasladar su experiencia en su caminar con el Señor, mostrando la verdad del ministerio, porque precisamente hemos hablado que hay una expectativa, en muchos casos equivocada, de cuando algún pastor entra en el ministerio o no hay un apoyo como tal. Así que la base bíblica es sumamente importante y es precisamente la guía para poder servir al Señor con los dones y talentos que Dios nos ha dado, con excelencia para Él. Obviamente hay una lucha, hay situaciones alrededor de la vida pastoral. Muchos de ustedes tienen años de estar sirviéndole al Señor y se han encontrado con muchos desafíos, pero en realidad el Señor que nos llamó es el que nos va a sostener. Y ese precisamente tiene que ser algo que aquellos que van más adelante también son llamados a compartir. Y para resaltar precisamente esta área, quisiéramos preguntarle al pastor Ticas, ¿cuál cree usted que es la propuesta que se tiene desde la iglesia, desde las denominaciones, desde las organizaciones también que han tenido a bien en levantar nuevos obreros? ¿Cuál sería la propuesta que podrían tener para apoyar a su equipo pastoral, a los pastores distintos en distintas áreas del país que se levantan
precisamente para poder abordar o aminorar o sustentar, ¿verdad?, en cuanto a esta problemática. ¿Verdad? Como por investigación, no se lleva a conclusiones y opiniones de recomendaciones de la autoridad mínima. Por estos hallazgos encontré mi camino y nuevas cosas que considero que esta institución que yo pertenezco debe de hacer, y de aquellas que están aquí representadas considera que es importante de este país. Ser pastor es un sagrado servicio. Y una incidencia directa cuando los pastores abandonan el ministerio de falta de respeto a este sagrado servicio del ministerio. Y nosotros hemos sido muy frágiles para ingresar personas al ministerio. No hemos tenido, lo que hemos pedido es que sea graduado de nuestro instituto bíblico y otras cosas. Pero si observamos a través de escrituras, sacerdocio, por ejemplo, pareció que era fácil porque era la cuestión de herencia, y todo el sacerdocio era sacerdocio. Sin embargo, nació una religión bíblica, porque no podía ejercer el ministerio sacerdotal que tenía defectos. Y esto indica que nosotros debemos ser más juiciosos para ingresar personas y que una de las recomendaciones que nosotros hacemos no hacer un enfoque más estricto para la gente que quiera ingresar al ministerio. Número 2, se requiere trabajar con la familia pastoral, porque entonces el control parte de por qué las personas abandonan el ministerio. Es necesario ayudar a la familia pastoral. No hemos tenido tantos entrenamientos para ver qué está ocurriendo entre el pastor y la esposa, y el pastor dice que la esposa que no le apoyó, pero en realidad a la igual conviene entender que el pastor está usando y de mi esposa. Y lo otro que recomendamos es que también se debe de trabajar porque una pequeña parte que se van por los hijos. Entonces, hay que trabajar también con los hijos, todos con las esposas y las esposas, y todo el último, pero es un pueblo de familia. Los factores deben ver orientacional. Nadie debe ir del ministerio por cuestiones económicas. Debe de saber a otra cosa, hacer la obra entre la ley que sea, pero algo debe de hacer para sostener sus límites, sostener el mismo y no abandonar el sagrado servicio del ministerio. Gracias, Pastor Ismael. Qué interesante, ¿verdad? Cómo también todos estos hallazgos le conducen hacia ciertas conclusiones. Obviamente estos son planteamientos que se hacen precisamente desde esta investigación y cada uno escuchamos y también sabemos y conocemos el contexto y conocemos también la indicación también que Dios da. Pero qué importante es la familia pastoral, como lo mencionaba el pastor Ticas, acerca de la comprensión no solamente de parte del pastor, sino también de la esposa y de los hijos con respecto a la labor ministerial. Todos van a estar relacionados con el ministerio de una o de otra manera, y quizás no es el tema de este foro, pero si pudiéramos preguntarnos también acerca de los hijos, qué ha sucedido con los hijos de los pastores, también ese es un tema más adelante, espéralo próximamente, pero creo que es un tema también muy relevante para que lo podamos conversar. Al respecto, Pastor Rodolfo Méndez, si pudiera usted también hablarnos acerca de su experiencia, cuál ha sido la importancia de la familia para poder sostener a un pastor en medio de el ministerio, de todo lo difícil que puede ser el realizar el pastorado. Bueno, lo primero quizás es que nosotros podamos entender lo que nosotros somos, ¿verdad? Siervos de Dios. Cuando yo me convierto al Evangelio,
yo nunca había asistido a una iglesia a los 27 años. Inmediatamente comencé a estudiar teología y descubrí lo que era la salvación. Nada que ver, no conocía nada de salvación, no conocía nada de familia. Mi familia era completamente diferente. Mi padre tenía muchos hijos, somos más de 20 hermanos con diferentes personas, y creo que esa era mi enseñanza. Pero cuando yo descubro el pasaje de Josué, yo y mi casa, fue un reto para mi vida. Y cuando yo comencé a estudiar teología, porque fue inmediatamente, yo recibí a Cristo y sentí ese llamado de poder servirle a Dios, mi esposa también se incorporó a estudiar teología. Estudiamos teología juntos, nos graduamos juntos de teología. Y la esposa, cuando nosotros descubrimos lo que significa la esposa, que es el regalo más grande, todo puede ser herencia de los padres, pero el regalo de Dios es la esposa. Entonces, es lo más valioso que nosotros tenemos, y efectivamente mi esposa ha sido ese regalo de Dios para poder estar en el ministerio. Igual los hijos, cuando nosotros estábamos en esa comunidad, nosotros no sabíamos cómo poder enfrentar los retos que esa comunidad, y nosotros decíamos, no, hay una impotencia, no podemos. Y decidimos estudiar en la universidad también. Yo estudié psicología y licenciatura en educación. Entonces, ha sido un complemento, y la familia es fundamental. Cuando nosotros entendemos que lo más grande que Dios nos da, bueno, primero la salvación, convertirnos en lo otro más grande que nosotros tenemos es la familia, la esposa y los hijos. Entonces, los hijos se convierten también en parte del ministerio, porque nuestros hijos, gracias a Dios, hoy ya están grandes, son servidores de la iglesia todos. Mi hija mayor ha estudiado teología también, es graduada. Pero si nosotros logramos entender, pues somos pastores, pero tenemos ese regalo de Dios que es la familia, y que tenemos que cuidar y amar y proteger por sobre todas las cosas. E incluso cuando nuestros hijos llegan al púlpito, pues cuando uno está predicando, no rechazarlo, espérate aquí, andate para allá, no, sino amarlos, y que sepan ellos que nosotros los amamos. Eso forma su carácter, y que nosotros los protegemos de cualquier circunstancia. Eso es parte de la fortaleza en el ministerio. O sea, la familia se convierte en pieza clave. Pero si yo descuido a mi esposa, si yo descuido a mis hijos, creo que no va a funcionar nada. Si yo logro entender la visión que somos llamados por Dios, y ser pastores, lo más grande, como lo hemos visto, el regalo más grande, y a pesar de que sea difícil, los logros o los retos o todas las situaciones, yo tengo que entender que nosotros trabajamos para Dios, y la gloria va a ser para Dios. Y lo que nosotros tenemos y vamos a dar cuenta, en primer lugar, va a ser de nuestra familia, y es el regalo que Dios nos da. Cuando habla de regalo, nos gusta el lenguaje actual como lo menciona esos pasajes donde dice, herencia de Jehová son los hijos, dice, son el regalo de nuestro Dios para nosotros, y son nuestro regalo. Es lo que tenemos que enfocarnos, a cuidarlos, amarlos, a protegerlos, y las cosas van a caminar, porque en las circunstancias difíciles, lo que tenemos a nuestro lado es nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, y es una bendición el hecho de poder trabajarle al Señor cuando las dificultades están. No es nada comparada con las bendiciones que Dios regala. Excelente, muchísimas gracias. Si usted tiene preguntas, por favor, ahí levante el papelito y van a pasar por ellas en este momento, si nos ayuda el equipo de producción. Y vamos entonces a pedir a nuestros hermanos que pudieran en un minuto comentarnos al respecto de lo que ustedes han investigado, lo que han comentado, de qué manera ustedes pueden reflexionar al respecto de esta temática. Y comenzamos nuevamente por el pastor Javier Domínguez. Sí, de mi parte voy a insistir en que lo voy a resumir en una sola palabra, y es sola escritura. El pastor debe de fundamentar su vida una vez más en la autoridad única y exclusiva de la palabra de Dios. Porque todas las problemáticas que mencionó el pastor Ismael en la investigación y que el pastor está mencionando, económica, familia, la otra era, pastor, pecados sexuales, exactamente todo esto tiene un componente precisamente de desconocimiento de la Escritura.
Porque la fe viene por el oír la palabra. De ahí viene el ánimo para continuar. Nosotros, la Escritura nos enseña que perseveramos, pero por la preservación de Dios. Si nosotros entendemos la fidelidad de Dios, por ejemplo, que también la Escritura nos lo enseña, tenemos herramientas fuertes para nosotros continuar. La Biblia dice también que toda tentación no viene sola, sino que Dios nos da precisamente la misma salida. Entonces, yo lo resumo con sola Escritura y nuestra confianza precisamente en Jesucristo todos los días. Excelente. Pastor Ticas. Cuanto a la economía, cuando ahora tenemos la carrera de escritura, nosotros sabemos que el medio más complicado para el portado, pero en el de Corín, dice que todo el día trabajaba y de noche predicaba, que nadie le iba a quitar ese gozo de predicar. Los judíos no habían llamado a predicar el evangelio ni nada, ni nadie lo iba a impedir. Y luego ver que la primera iglesia que vemos pastorear no es solo en familia. Pablo dice que el hijo debe ser marido sin toda mujer. No piden muchas cosas para vestir, solamente hay que tener creencia que fue criticado por el hijo. Así que el pastor en la iglesia que pastorear es familia. Así vamos a poder salir adelante en medio de estas circunstancias difíciles que también están llevando a. Gracias, Pastor Rodolfo. Sí, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio, por ejemplo, en mi caso, yo no tenía conocimiento de la palabra de Dios. Comencé a estudiar teología, pero sí entendí que había una salvación, había algo más grande, eso no lo sabía. Entonces, eso hizo que yo descubriera que era llamado. Y cuando yo descubro que soy llamado por Dios, tuve que dejar el negocio que tenía. Fue difícil para mí dejar ese negocio porque tenía muchos conflictos, muchas situaciones y se convierte en algo difícil, pero lo que me sostenía a mí era la promesa de Dios. Si yo tengo que vender mi casa, pero estoy haciendo algo más grande, pues sabía que eso era algo más grande, el servirle a Dios. Si mis hijas tienen que estudiar en una escuela y renunciar a todo lo que tienen, o sea, lo vamos a hacer. O sea, era parte, no iba a renunciar por eso. Y fue interesante el hecho de poder decir, yo renuncio a todo esto, y a todo lo que renuncié, ninguna de esas cosas sucedió. Porque yo pensaba y yo le decía a mi esposa, nosotros comemos de nuestro negocio, nosotros comemos de los buses. Y Dios me demostró que nosotros no comemos de los buses. Y no es el dinero el que sostiene una familia, es Dios. El poder de Dios es mucho más grande que las cuestiones económicas, que las cuestiones laborales. El poder de Dios, y nos sorprende. Cuando nosotros le creemos a Dios, Dios es increíble cómo hace las cosas. Incluso aunque nosotros no tengamos tanto conocimiento, pero sí sabemos que hay un poder de Dios dentro de nosotros. Y eso nos sostiene para poder hacer las cosas, aunque nosotros creamos que no podemos. Porque muchas veces uno dice, no, yo no puedo. Pero el que hace las cosas es Dios. Excelente. Muchísimas gracias por esos valiosos aportes que ustedes están dando en esta mañana a este foro. Tengo algunas preguntas. Vamos a dedicar 3 minutos para cada respuesta. Y las preguntas están bien interesantes. Pastor Javier, si el pastor es un regalo de Dios para la iglesia y él constituyó a algunos pastores y maestros, ¿el problema que tiene el pastor entonces es de llamado o es un problema espiritual? No puede ser de llamado porque el llamamiento, Dios llama a todas las cosas buenas. Él es bueno en sí mismo y todo lo que Él establece es bueno. Significa que es de acuerdo a su carácter, a su esencia. No es un problema de llamamiento. Cuando yo escucho a un pastor, cuando dice que el ministerio es difícil, y entendemos que se refiere a la problemática diaria, pero no es el llamamiento. Entonces eso a la luz de la pregunta, deja solo una opción.
y es espiritual. Es ahí donde entra entonces la sola escritura y el entender lo que significa ser pastor. En la Biblia hay más de 20 tipos de calificativos o adjetivos que se le adjuntan al ministerio pastoral. Es decir, que es muy amplio, pero en ninguno de ellos Dios te promete paz, Dios te promete, me refiero, humana, diaria, Dios no te promete prosperidad, dinero, al contrario, todos esos aspectos espirituales. Y sí considero de que en El Salvador se requiere establecer y enseñar, y ahí de todas las denominaciones, una teología sólida del ministerio pastoral. Porque nuestra confianza tiene que estar en la Escritura, tiene que estar siempre en la palabra, entender que la familia, precisamente el trabajo familiar, va antes de la iglesia, nunca va por debajo de la iglesia, sino que la iglesia es la vocación, pero ser esposo, ser papá, es algo que Dios también nos ha dado. Así que yo sí considero que es un problema espiritual, pero que es precisamente también de educación respecto a la palabra. El fundamento es la Escritura, solo la Escritura. Y ahí es nuestra fuente de autoridad. Para todo asunto de doctrina y para todo asunto de vida es la palabra. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Es así como uno desarrolla el ministerio pastoral. Excelente, muchísimas gracias. Leo la siguiente pregunta, literalmente. Pastor Ticas, si nos puede ayudar contestándola. ¿Cómo puedo llevar la carga si no tengo apoyo de nadie? Sé que tengo el apoyo de Dios, pero Dios se vale del cuerpo para obrar. ¿Y cómo puedo hacer para no encontrar mucho egoísmo al respecto? No es prohibir el conteo de los problemas y después que terminó de escuchar en el aquí no vamos a ver y después me dice y realmente que es el único que va a pasar, pero no viene norte porque el ministerio precisamente está para él. Dios nos puso aquí para ayudar a arreglar los problemas de este pequeño grupo de personas que puesto en nuestro ciudad. Y ¿quién no te ha sentido todo alguna vez? El mismo Pablo, que nosotros hablamos tanto de él, y me escucharon digo, en mi primera vez nadie estuvo entendido. Después reflexiones y dice, todos hemos pasado por momentos difíciles y intensificados por esa gente que nos abandona, por esos líderes que hacen documentos para que nos quiten de la iglesia, para esos que hablan de la oficina, de nada, pidiendo el cambio del pastor y el pastor de usted. Es decir, todos hemos pasado por situación. Y aquí, como dice el pastor Javier, es cosa de que el individuo entienda que está ahí, no por voluntad de nadie, estamos por voluntad de Dios. Y falta que nosotros lo damos como enemigos. Un hombre como yo no va a salir corriendo de esto. Y no me manden a esconderme. El que quiere enfrentarse conmigo, que venga. Vamos bien, porque esta obra no es de los dos, es Mercedes. Muchísimas gracias. Pastor Rodolfo, ¿de qué manera se puede cuidar las expectativas de las esposas acerca del obrero y lo que implica la obra? ¿De qué manera distribuir el tiempo que se puede dar para la familia, dado que también en algunos casos existe el pastor bivocacional? ¿Cómo se puede distribuir, organizar bien para cuidar también a la familia? Bueno, cuando nosotros recibimos ese privilegio de parte de Dios de poder estar dentro de la iglesia para la familia o para mi esposa, eso fue parte, el estar en la obra, en la iglesia. Yo trabajaba la parte de los adultos, ella trabajaba la parte de los niños. O sea, trabajábamos juntos el ministerio y nuestros hijos eran
eran parte, desde pequeños fueron parte de la iglesia, y casi todo se movía en torno al servicio de la obra de Dios. Claro, también nuestros hijos necesitan ese tiempo, pues, porque compartir, y creo que si nosotros tenemos claro, pues, las prioridades en la vida, porque esa es cuestión de prioridades. Yo puedo tener un trabajo que lo necesito y que es importante, puedo estar estudiando y necesito tiempo para estudio, pero nunca va a ser más importante el estudio ni el trabajo que mi familia, que mis hijos. Y reuniones o todo tipo de cuestiones nosotros que tengamos dentro de la misma iglesia, pero también tenemos que saber, y eso lo saben nuestros hijos, lo sabe la familia, que ellos son más importantes, son nuestro tesoro. Entonces, podemos tal vez en ocasiones no tener mucho tiempo, pero sí sabe la familia que nosotros los amamos, pues, y que son primero para nosotros. Entonces, creo que eso es fundamental. Qué interesante escuchar la propuesta de nuestros panelistas. Hay una realidad, algo que está sucediendo, pero independientemente también de las circunstancias, siempre cada uno de nosotros somos invitados para depender del Señor, y también cada uno de nosotros somos llamados de parte del Señor en muchas partes de la Biblia a apoyarnos los unos a los otros. De tal manera que esto también es un trabajo en conjunto. Y quizás sí debemos poner mucha atención cuando a nuestro alrededor también tengamos pastores, probablemente manifestando algún tipo de síntomas de agotamiento, de cansancio. Y yo creo que cada uno de nosotros también somos responsables de que continuemos haciendo la obra enfocados en el Señor de la obra. Quisiera dar una oportunidad para que un par de nosotros podamos dar algún tipo de comentario. Si usted quisiera comentar algo al respecto o hacer una pregunta directa a alguno de nuestros panelistas, también puede hacerlo en esta ocasión. Hemos recibido varias preguntas, hemos tratado de orientarlas o sintetizarlas, pero también consideramos, si usted quisiera hacer algún comentario al respecto de lo que se ha mencionado en esta oportunidad, pues puede hacerlo con toda confianza. Adelante, Pastor Carlos. Bueno, sí, es increíble, interesante el tema. Quiero comentarles que creo que es importante también que las instituciones tengan planes para cuidar a los pastores, estrategias. Personalmente estoy llevando una certificación con el Instituto Fuller que se llama Acompañamiento Holístico Pastoral. Es precisamente para acompañar a los pastores y poder ayudar de alguna manera. Y yo fui parte de ese proyecto el año pasado, un proyecto que se llama Caminando Juntos, de Urban Strategies. Y la verdad que fue interesante reunirme con esos pastores cada mes en una reunión virtual. En este caso eran pastores en Estados Unidos, latinos, y oírlos. Es decir, hay pastores que no tienen problemas económicos, pero no tienen ganas de vivir. Hay pastores que tienen a su familia, pero están cansados del ministerio. Entonces, se necesita una proyección, se necesita un proyecto, se necesita un plan de acompañamiento pastoral, un plan para poderles escuchar, porque el problema es que a los pastores no les podemos dar versículos bíblicos. Los pastores ya los conocen. Los pastores ya conocen los versículos bíblicos que hablan de depresión, que hablan de ansiedad, que hablan de la familia, que hablan de la economía. El problema es cómo encarnar esa escritura y experimentarla en ese momento de crisis, ¿verdad? Cuando se siente que no se les dio lo que se les prometió. Me encantó lo que decía Javier de cuál es la expectativa ministerial, y a veces la expectativa ministerial es equivocada. La expectativa de pastor exitoso se mide en el tamaño de un edificio o la membresía de la iglesia. Los discípulos camino a Emaús iban frustrados porque pensaron que no se les dio lo que se les había prometido, y Jesús los dejó hablar. No los corrigió inmediatamente, los dejó hablar. Los dejó hablar. Ustedes no saben que mataron a Jesús, entonces le están diciendo a Jesús que mataron a Jesús. Entonces, pero luego viene el proceso, con la escritura, con la palabra, el maestro. Y se sentaron juntos y sus ojos se abrieron. Pero hay un proceso en ese camino, ese acompañamiento.
es fundamental y sería muy bueno que las instituciones, las iglesias, los consistorios, las denominaciones, las iglesias locales, pudieran definir proyectos, planes para acompañar a los pastores. Solamente. Muchísimas gracias, Pastor Carlos. Creo que también como resultado de este foro es importante que cada uno de nosotros, cada organización también que nos encontramos, podamos como reto para el presente año también conformar alguna propuesta como esto y probablemente en alguna reunión de la alianza próximamente podamos mostrar algunos de los resultados de qué estamos pensando también en el sentido de lo que mencionaba el Pastor Carlos, de la posibilidad de poder atender, poder cuidar, poder ser de apoyo. Me parece sumamente importante. ¿Alguien más quiere comentar o lanzar una pregunta también? Aquí están nuestros panelistas todavía a la orden para poder comentar algo al respecto. ¿Alguien quisiera decir algo? Muy bien, adelante, si podemos. Ahí le van a llevar el micrófono. Gracias, hermano. Bueno, un gusto. Tal vez algo bien importante es que la organización tenga un plan, pero también uno como pastor debe de tener un plan. Porque cuando uno hace este estudio, digamos lo que decía el pastor Carlos, es en Estados Unidos. La mayoría de pastores latinos tienen ese conflicto. Pero cuando uno habla con pastores norteamericanos, ellos tienen un plan de vida, el cual ellos efectúan. Ellos tienen el tiempo en el cual se van a retirar del ministerio. Yo creo que culturalmente en el ambiente latinoamericano, quizás la misma presión eclesiástica o ministerial nos hace de que envejezcamos en la iglesia. Cuando vamos a la palabra y vemos en Números a Moisés, cómo traslada el ministerio a Josué. Es Dios quien decide que se lo va a llevar. En el capítulo 20 vemos que a Aarón ya le había dicho también, mira, no vas a ver la tierra prometida, y en ese momento se lo llevó, lo llamó. Entonces, qué interesante también uno como pastor trazarse un plan. ¿Cuándo va a dedicar tiempo a su familia? Porque a veces queremos envejecer en el ministerio y no nos damos cuenta que la familia ni siquiera estuvo con nosotros. Entonces, qué importante también tener un plan personal. ¿Hasta cuándo tú vas a llegar en el ministerio? Excelente, muchísimas gracias. Importantes. Ok, ¿tenemos a alguien más? Adelante, hermano. Gracias, buenos días a todos, Dios les bendiga. Creo de que, bueno, mi nombre es Santos Flores, que el Señor en su misericordia me concede ser pastor, pero también soy gerente de marca comercial de electrónica japonesa, ¿verdad? Estamos hablando de algo bivocacional y el detalle es el siguiente. Estaba escuchando las ponencias, muy lindo todo, pero realmente se necesita, y los pastores necesitamos ser pastoreados por nuestros líderes. Que nuestros líderes tengan, por así decirlo, un plan exclusivamente para los pastores. No solamente el acompañamiento psicológico, ni solo el acompañamiento moral, ni espiritual, ni tampoco el acompañamiento que se necesita, que muchas veces no está ese plan, ¿verdad? Y también quizás mencionar, yo sé que aquí hay presidentes de misiones y de organizaciones, pensar también en no solamente exigirle tanto al pastor, sino darle tanto al pastor en la atención que él necesita, su familia, porque el pastor está con la iglesia obviamente dándolo todo, pero por el pastor, ¿quién da algo? Eso es algo muy importante de pensarlo. Por ejemplo, quizás se hablaba de que muchos pastores tienen crisis, ¿verdad?, económicas. Pero el detalle es que quizás no hay ninguna misión o organización, o alguna sí, que tienen un plan económico para cuando ese pastor tiene o está pasando por algún problema, subsidiar o darle lo necesario para mientras pasa esa crisis. Creo que no hay un plan de esos y sería bueno de que todos pensemos en eso. Igual yo, primero Dios, pienso quizás, ¿cómo se jubilarme con, no tanto, ¿verdad? Pero digo, con unos $1,000 que tengo, 800, pues yo creo que algo, pero aquellos que nunca ahorraron nada o no tienen un empleo, que están solamente en el ministerio, algún plan debe de haber. Hay pastores que no tienen vivienda, por ejemplo. Las misiones deben de tener un plan para dónde ubicar a esa familia pastoral. ¿Qué va a hacer de ese pastor o de esa familia cuando ese pastor ya no esté en el ministerio? Porque va a haber un momento en que, por mucho que queramos, la mente tal vez y el corazón quiera, pero el cuerpo ya no va a poder más.
y pensar en un plan de futuro. Yo creo que las misiones deberían de pensar en eso, ¿verdad? ¿Qué hacer con ese pastor? O a los 70 años de edad que ya no puede predicar, o a los 80, lo vamos a tirar a la calle, o sea, ya dio todo lo que tenía que dar. Y la misión, ¿qué va a darle en ese momento? ¿Qué va a hacer por él? Por eso es que vemos muchos hijos de pastores. Yo admiro al pastor Carlos, ¿verdad? Gloria al Señor por él, por la bendición que él tiene de seguir los pasos de su papá. Pero conozco muchos hijos de pastores que no quieren saber nada del ministerio, porque dicen, la iglesia me robó a mi papá. El ministerio me robó a mi papá. Muchos hijos y esposas que están totalmente, y yo creo que de esto casi no se habla, pero muchas esposas están pidiendo el divorcio a sus esposos siendo pastores por todo eso, ¿verdad? Porque no hay un plan. Es decir, pues ni cuando ya esté mayor, que ya esté viejita, dicen algunos, y no tiene ni casa, no me ha dado nada el pastor y la misión que va a hacer por ellos y por nosotros. Creo que esto es bien importante pensarlo y que todas las misiones y todas las iglesias podamos pensar en eso y tener un plan, algo para estos hombres y mujeres que llegaron al ministerio, unos de 18, otros de 25 y tienen 70 años y aún no tienen nada todavía. Y las misiones tampoco tienen un plan, cómo atenderlos cuando ya sean mayores y se retiren con un retiro totalmente digno. Muchísimas gracias. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias, hermano. También consideramos... Pero para algo Adelante, adelante. sobre eso. Estoy de acuerdo totalmente con el cuidado de la iglesia sobre el pastor. Hace unas semanas tuve el peligro de ordenar a un pastor y el mensaje que llevé fue para él, obviamente, pero también para la iglesia. Porque la iglesia es la responsable de cuidar al pastor porque es un don que viene para él. Porque nosotros cuidamos a nuestros hijos, porque cuidamos a nuestra esposa, porque Dios nos las ha entregado. La iglesia debe dar a sus pastores porque es un regalo que viene para él. Y debe, pero sí que, obviamente, es función del pastor enseñarles a la iglesia. Como un padre le enseña a sus hijos a respetarlo a él. Pero sí creo que es importante, totalmente de acuerdo, la iglesia debe de cuidar a sus pastores. Van a rendir cuentas a Dios de esto, porque es un regalo de Dios. Excelente. Y como Alianza Evangélica, también esta no va a ser la única ocasión que vamos a tocar este tema. De hecho, nuestra misión trata acerca de cómo conectarnos, cómo seguir juntos para poder buscar el avance del Evangelio, y una parte muy esencial es también que todos, el liderazgo, todo el cuerpo pastoral también esté enfocado en hacer la obra para el Señor de la obra. Así que agradecemos a nuestros panelistas. Quisiéramos dar 2 minutitos para que en las mesas pudieran comentar con qué se quedan ustedes de lo planteado en este foro. Las mesas, ustedes saben, son un poquito largas, pueden dividirlas en 2 o 3 grupos y luego terminamos ya con algunos otros puntos que nos hacen falta muy brevemente. Así que tenemos unos 3 minutos ahorita para discutir en las mesas acerca de lo tratado en este foro.